Muy buenos días, mis amigos, bienvenidos a su programa Frente a Frente, como cada mañana a través de su televisora regional Mira TV, Canal 9 de Inter. Vamos a recordar, como siempre, nuestras redes sociales. La cuenta de Twitter del programa es @entrefuegosmtv. Mi cuenta de Twitter es @jaircuba. Entonces sean bienvenidos a la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Hoy es el martes 23 de febrero del año 2021. Por cierto, esta mañana muy temprano se fue la luz en varios sectores de San Antonio de los Altos. Se ha hecho esto ya recurrente. Cortan la luz, no le avisan a la gente y por lo menos si tienen ese plan, si hay un plan de racionamiento o un plan de esos inesperados que ocurren, de cualquier manera deben estar informando a la población. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que mucha gente pone en riesgo sus equipos electrodomésticos y no hay quien responda por ello. Porque si bien es cierto, en este momento hay una gran campaña para la recaudación de impuestos, pues usted solo lo que tiene con los impuestos son deberes, pero parece que no tiene ningún tipo de derecho. Igual cuando ocurre en una vía pública, si usted por mala casualidad cae en un hueco, bueno, no tiene quien reclamarle. Si perdió un caucho, o perdió el tren delantero, un muñón, en fin, no tiene a quien reclamarle. Ese es el tema cuando se habla de cultura tributaria, pero pareciera que la cultura tributaria va en una sola dirección, en dirección de los deberes que tiene el ciudadano, pero no se habla de los derechos. Pues bien, quiero comentar también acerca, ayer en horas de la mañana, mientras estábamos aquí entrevistando a la ciudadana alcaldesa Guiseli Álvarez, por cierto, que ayer creo que rompimos récord en cuanto a mensajes recibidos. Esos mensajes se los hicimos llegar, muchos de ellos, a la ciudadana alcaldesa, por supuesto. Algunos de ellos filtrados porque en algunos, y quiero hacer este comentario, en algunos, pues se referían de manera despectiva. Yo creo que para criticar o para denunciar no hace falta un lenguaje escatológico. De cualquier manera, quiero decirle a esas personas que ese tipo de mensajes escatológicos no se los hicimos llegar, por supuesto, por preservar la identidad y la privacidad de la gente. En ese aspecto nos manejamos con responsabilidad. Pero para denunciar y para protestar no hace falta un mensaje escatológico. El español es muy florido y permite muchas acepciones para referirse a la gente. Bueno, lo cierto del caso es que el próximo mes va a estar también de nuevo la alcaldesa del municipio aquí, como va a estar el alcalde del municipio Carrizal y como tenemos comprometido para la próxima semana al alcalde del municipio Los Alias, José Fernández. Ayer, precisamente, cuando estaba hablando, entrevistando, más o menos unos minutos antes o después, la Unión Europea dio a conocer una nueva lista de sancionados. 19 de nuevos sancionados. Esto ha sido noticia durante todo el día de ayer y todavía en la mañana, en lo que va de mañana, sigue siendo noticia. Queremos referirnos concretamente a esto. Miren, si las sanciones son de carácter personal, porque creo que hay una manipulación mediática y eso hay que aclararlo. Nos toca a nosotros aclararlo. Si las sanciones son de carácter personal, bueno, es cuestión de revisar y evaluar a cada una de las personas. Por supuesto, creo que no, por ejemplo, en el caso concreto del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, no sé por qué lo sancionan, sencillamente. Y este tipo de situación lo que puede conducir es precisamente a desmotivar algún tipo de actividades que tengan que ver con lo electoral. Porque en este momento se están dirimiendo asuntos para escoger al nuevo poder electoral. Ahora imagínense, si sancionan al vicepresidente, que es una persona que ha estado vinculada durante muchísimo tiempo, me refiero a Leonardo Morales, con la oposición, entonces las personas que se están postulando
que tienen aspiración de ser miembros de este poder electoral, bueno, tendrán que pensarlo muy bien. Yo quería sacar con pinzas a Morales porque lo conozco de vista, trato y comunicación. No solamente lo conozco en los últimos 5 años, tengo con Leonardo Morales una amistad que data de más de 3 décadas. Y precisamente mi invitado del día de hoy creo que puede hacer alguna referencia al respecto sobre quién es Leonardo Morales en lo específico. Pero está bien, ahí está, lo incluyeron en la lista de sancionados. Entonces yo me pregunto, este nuevo CNE, del cual quiero decirles responsablemente de nuevo, del cual hay reuniones, incluyendo factores del G4, que están sugiriendo nombres, señores, aun cuando no tengan representación parlamentaria. Ahora yo me digo, si Jairo Cuba decide postularse en representación de la sociedad civil, me pondría a pensar, pues bueno, si me voy a meter en esto y me van a sancionar. Entonces ahí hay como un juego de doble banda. Ojo, no estoy justificando el tema de las sanciones. A lo que quería referirme concretamente es que unas cosas son, porque se ha manipulado también y se manipula permanentemente, unas cosas son las sanciones individuales y otras cosas son las sanciones hacia el gobierno. En este caso son sanciones individuales. Por supuesto que esto va a traer una reacción. Yo no soy quien para ponderar a los funcionarios del gobierno que están allí sancionados. Cada quien los conoce y cada quien que asuma su responsabilidad. Me tocó hablar en nombre de Leonardo Morales porque lo conozco. Pero yo no voy a meter las manos en el fuego por el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, por ejemplo. Por ejemplo. Ahora bien, ¿en qué contribuye esto? Finalmente son sanciones individuales, que cada quien asuma su responsabilidad. Pero yo me pregunto, ¿esto pone más tenso el ambiente político nacional? Porque con toda seguridad, estimados amigos, el gobierno va a reaccionar. Con toda seguridad el gobierno va a reaccionar. Pero unas cosas son las sanciones hacia el país, las cuales están afectando muchísimo la economía, nuestra economía cotidiana, lo más sencillo, como es el suministro de alimentos y de medicinas, sencillo pero lo más importante para la vida y para la salud, así como los negocios de índole financiero que tienen que ver con la economía nacional. Las sanciones individuales, bueno, que cada quien las asuma de la manera que debe asumirlas. Finalmente, ojalá que este tipo de anuncio de la Unión Europea no exacerbe un sentimiento de revanchismo de parte del gobierno. Porque cada vez que esto ocurre, entonces el gobierno reacciona de la manera como muchos de nosotros sabemos que reacciona. Amigos, voy a hacer un corte. Al regreso de este corte voy a entrevistar al profesor y municipalista Mario Dunn, hombre con muchísima experiencia, no solamente en el área municipal, sino en el área de las políticas públicas, y es un fino analista político. Ya venimos, mis amigos, en su programa Frente a Frente. De vuelta, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Les recuerdo que este programa lo pueden ver ustedes también a las 9 de la noche en reposición. Y también les recuerdo que hoy a mediodía, a las 12:30, voy a estar al aire en la emisora PNP Sport 89.9, la primera FM deportiva de Venezuela, con mi programa de boxeo, Boxeo Plus. Si quieren, les gusta el boxeo, pues por allí podemos compartir. Y a otro que le gusta el boxeo, pero el boxeo político, es mi invitado en la mañana de hoy, Mario. Bueno, también le gusta el boxeo, porque también es fanático del boxeo. Es mi invitado en la mañana de hoy, el profesor Mario Dunn. Muy buenos días, Mario, ¿cómo estás? Hola, hola. Buenos días, Jairo. Qué gusto estar nuevamente por acá. Creo que desde mediados del año pasado no veníamos. Sí, ¿no? Y muy contento además, Mario, porque bueno, tuviste un
pequeño percance de salud, pero superado totalmente. Superado y no olvidado, pero he retomado mi vida normal, la misma que tuve antes de ese evento. Dios mediante se quedó como un evento, un hecho puntual, aislado, ojalá sea así, que hasta ahora no he percibido ninguna secuela en relación con eso. Para los amigos que nos escuchan, sí, vamos a aclarar que no fue COVID. Fue un infarto agudo al miocardio el 27 de noviembre, una situación, digamos, atípica. Pero bueno, ocurrió. Nos habíamos visto una semana antes, Mario. Sí, bueno, yo estaba... Una semana antes nosotros tuvimos una reunión social, si se quiere, ¿no? Así es. Pero bueno, yo que no tuve antecedentes en relación con, digamos, alguna afectación cardiológica, bueno, ahora sí la tengo en virtud de ese evento, ¿no? Pero bueno, estoy cuidándome, cumpliendo el debido tratamiento. Se le ve muy bien, profesor. Y gracias a Dios me siento bien, ¿no? Pero quisiera, caramba, hacer una mención de nuestro paisano, así nos llamábamos, José Martínez Natera, que nos dejó de igual modo por una situación que ha sido muy dolorosa para todos sus amigos y familiares, y queremos en este evento, en esta actividad pues, que soy entrevistado y ocupando este lugar acá, para la entrevista hacer una mención de recordatorio y de reconocimiento a la memoria de Martínez Natera. Sí, indudablemente Martínez marcó pauta, no solamente en el periodismo, donde desarrolló sus últimos años de vida útil, sino también en la educación, sí. Mario, y en la política. Yo lo conocí cuando ejercía la docencia en el Liceo Francisco de Miranda, creo que era profesor de biología, y en la política en su desempeño como parlamentario en el antiguo Consejo Legislativo, es decir, la Asamblea Legislativa. Y bueno, y como amigo y hombre público de amplia trayectoria y de aceptación y reconocimiento, porque afortunadamente su trayectoria de vida tuvo ese elemento distintivo, pues era un caballero y un hombre muy equilibrado, centrado, sin actitudes conflictivas ni agresivas contra nadie, y digamos, como compensación a esa manera de ser, obtuvo y tiene hoy muchas amistades y mucha gente que como nosotros le recordamos. Bueno, nuestro recuerdo siempre va a estar permanente con José Martínez Natera. Mario, ¿cómo evalúas, para empezar por ahí, este tema de las nuevas sanciones que anunció la Unión Europea? Te voy a poner un detalle allí. A mí me llama poderosamente la atención. Yo no justifico sanciones de carácter individual. Creo más bien que se quedan cortos, ¿no? Con las excepciones que yo hice en el momento que me tocó hacer. Pero me sorprende que en esta instancia la Unión Europea, donde confluyen varios factores, y su representante y vocero Josep Borrell es un hombre de izquierda, estas cosas estén ocurriendo. Yo creo que esto da para analizar esto con mayor profundidad, de verdad. Bueno, quizás para ese análisis que muchos están haciendo, yo pudiera emitir una opinión. Vista esta situación que ayer se anunció de las sanciones a 19 personalidades de la vida pública, de los más diversos sectores de la vida pública, digamos, del Poder Ejecutivo, del sector militar, del Tribunal Supremo de Justicia, gobernadores y rectores del Consejo Nacional Electoral, entre ellos nuestro amigo, y debo de igual modo decirlo, como tú, Jairo, hace un momento, Leonardo Morales Poleo. Pero en términos generales, lo que se puede apreciar en esta primera información, que es una decisión de la Unión Europea de sancionar a estas personas, es que se acentúa o se retoma recrudeciendo sanciones de la Unión Europea contra el gobierno de Venezuela. Contra el gobierno y contra estas personas que se vinculan o se asocian al poder nacional por el desempeño que vienen ejerciendo. Es decir, la Unión Europea recrudece sanciones que creo que están en consonancia de alguna manera, cuando no es totalmente evidente hasta ahora, con una cierta política también agresiva del nuevo gobierno de Estados Unidos. Sí, tomamos en consideración algunos anuncios, que no han sido muchos,
pero sí algunos voceros del gobierno nacional de Estados Unidos, en la nueva administración Biden, parecen anunciar, parecen, digamos, enfatizar en una línea en la que Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos, digamos, conjugan políticas, estrategias y acciones para seguir presionando al gobierno de Maduro. Es lo que se percibe hasta ahora. Por el contrario de lo que se analizaba y esperaba, que luego de la salida de Trump pudiera haber una suavización, digamos, la vuelta a la diplomacia, como se anunció, del gobierno de Biden, que no está descartado que eso ocurra, pero digamos, esta primera situación informada ayer y las vocerías de algunos funcionarios del gobierno de Estados Unidos parecen anunciar que hay un recrudecimiento de las sanciones. Quizás, y entonces aquí viene una especulación, para forzar al gobierno de Maduro a negociar en otros términos, ya no como reacción a unas agresiones verbales y anuncios que fue característico durante el periodo de Trump, sino negociar ya con unas cartas sobre la mesa en la que el garrote, valga decir, la sanción sigue siendo un elemento persuasivo. Es un argumento que no está en el discurso, sino que está en una acción sancionatoria, como quien juega duro, y parece ser que esa es la línea de jugar duro, frente al régimen de Nicolás Maduro. Eso está creándose o se está abriendo un nuevo escenario, es lo que yo percibo, que debe conducir entonces al otro actor, al otro jugador, al gobierno de Maduro, a valorar y a ponderar sus propias fuerzas, ventajas y su propia posición de poder. Porque en definitiva, cuando se trata de negociar situaciones como esta, las fuerzas, los cañones, valga decir, entre factores de poder, son los que van a determinar la flexibilización, el ajuste o la radicalización de una postura. ¿Estará el gobierno de Nicolás Maduro en situación de radicalizar su postura frente a la posibilidad de negociar contra Occidente, pues, contra las naciones y gobiernos del Occidente, es decir, Europa, Estados Unidos y América Latina? Entonces eso estará por verse. Lo que sí es cierto es que ocurrirán otros eventos, otros acontecimientos en esa nueva etapa de negociación, porque en definitiva lo que está en juego es la negociación. Ya la confrontación... Es decir, un mecanismo de presión para la negociación. Para forzar la negociación. Porque en definitiva es la alternativa de solución a esta crisis o de salida de esta crisis, que ya no es una crisis interna solamente, como la padecemos quienes estamos aquí, incluso como la padecen quienes tuvieron que emigrar, pero que su familia está acá y al final los venezolanos, donde quiera que están, somos, digamos, los afectados por esta crisis interna, sino que ya es una crisis regional, internacional, que tiene que ver con los bloques de poder, la geopolítica, los intereses e incluso el valor que tiene el sistema democrático en los países occidentales, que podría estar poniéndose en cuestionamiento, o mejor dicho, que está cuestionado como sistema democrático por el régimen de Nicolás Maduro. De manera que eso también, digamos, es un elemento, un ingrediente que hay que agregar para el análisis de por qué la Unión Europea y Estados Unidos, más allá de la geopolítica o más allá de los intereses económicos, es decir, tiene que ver con la valoración y la defensa de un sistema de organización del Estado, un sistema social y un sistema político como es la democracia, en los términos como Occidente ha venido desarrollando y evolucionando desde el siglo XVIII, como ese modelo de vida, que es el sistema democrático. Más aún ahora que se anuncian o se retoma lo que Hugo Chávez propuso en el 2006, que es el Estado comunal, que se percibe nuevamente como una amenaza contra el sistema democrático de poderes públicos autónomos, independientes, el Estado de Derecho, la organización del poder público, en los tres poderes como los conocemos, y esa institucionalidad que formó y caracterizó la República Federal Venezolana desde la primera Constitución, la de 1811. Es decir, que eso estaría en cuestionamiento. Hugo Chávez lo intentó, Maduro lo está retomando al poner sobre la mesa e incluso en exigirle a la Asamblea Nacional que el 24 de junio, y tiene un plazo determinado, deben aprobarse
por ley, y ya presentó un proyecto para la creación de las ciudades comunales y de los parlamentos comunales, que son dos figuras que formaban parte y siguen formando parte, por lo visto, de la propuesta inicial de Hugo Chávez del 2006, que es el de la geometría del poder y el Estado comunal. Es decir, eso lo que hace es enfatizar una visión, disposición y voluntad del régimen de volver a imponer el Estado comunal, y eso atenta contra el sistema democrático. Y es allí un elemento que, a mi manera de ver, complica y agrava más la visión que pueda tener y la evaluación que puedan tener los gobiernos democráticos del continente y de Europa frente a un régimen que sigue insistiendo en imponer el Estado comunal. Entonces, sería interesante que pudiéramos hablar un poco más sobre esto. Bien interesante lo que estás diciendo, porque nos ofrece una perspectiva de lo que puede estar ocurriendo con los aliados internacionales. Evidentemente, que cuando se procede a unas sanciones y se procede a este tipo de actividades, tiene que haber un asesoramiento y un estudio pormenorizado. Ahora, tengo que hacer un corte, Mario, pero quiero dejar al aire la siguiente pregunta, o para que la reflexionemos, si cabe el término. En el pasado, Donald Trump admitió incluso que Maduro se le había convertido en un oponente, un jugador muy duro, porque apretaron las tuercas por todos lados y no hubo manera de que el gobierno diera señales de querer cambiar las cosas. No hubo manera, lo reconoció el propio Trump, y la presión internacional fue dura, realmente dura. ¿Tú crees que este nuevo tipo de presión va a amedrentar al gobierno o va a generar una reacción, o sea, va a tener una respuesta muy a la usanza de aquello que siempre se comenta en política, que los rusos también juegan? Pero eso lo vamos a dilucidar al regreso de esta pausa. Ya venimos, mis amigos, en su programa Frente a Frente. De regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Ofrecemos excusa porque se estaba presentando un problemita en el sonido del profesor Mario Dunn. Aspiramos a verlo resuelto ya. Te dejé, Mario, allí una papa caliente, a ver si la enfriamos. ¿En qué sentido la papa caliente? Con relación a lo del gobierno, porque jugó duro Trump y dijo que el oponente fue muy duro. Presionó la Unión Europea, presionó el Grupo de Lima, presionó a Estados Unidos y el gobierno siguió adelante. ¿Sabes que hay maneras de jugar duro? Pero jugando duro a dos manos. Hay una manera de jugar duro que es la fachada de quien grita, ronca, amenaza, confronta, como fue el estilo característico de Trump, ¿verdad? Y hay la otra manera, y en ese sentido, el estilo Trump era esa, frontal, como un Miura que va adelante, como un bisonte, y eso no resultó efectivo porque tuvo como reacción, como respuesta, por parte de quien, como el gobierno, también sabe jugar, pues hubo el choque de las dos posiciones extremas, radicales. La otra modalidad de jugar duro es a dos manos, es que tengo una visión, una primera fachada, que pueden ser estas primeras sanciones para provocar la negociación, y por debajo la segunda mano, es decir, jugar a las dos manos, es privilegiar la negociación. Pareciera que eso se estaría dando ahora. Hay voceros, hay enlaces, hay los anda ve y dile que permiten buscar una alternativa, no necesariamente tiene que ser oficial o reconocida públicamente, sino que se abre cauce, digamos, subterráneamente, para que en algún momento, cuando la fachada externa o visible no tenga más posibilidades de confrontación o de viabilidad para que una de las partes venza a la otra, pues entra en juego la otra oculta, que se alimenta paralela y simultáneamente. Digamos que ahí está el juego de la diplomacia, pero también está el juego del realismo político, ¿verdad? Porque hay un escenario
que donde aplica más, bueno, el impacto de la noticia, de la información, de las redes hoy día, digamos que son tan decisivas y determinantes para formar opinión pública, ¿verdad? Incluso manipular opinión pública, como es los mensajes en Twitter y en las redes en general, y está la diplomacia basada en la realidad política, donde las reglas del juego son mucho más mesuradas, racionales, objetivas. Yo no creo que, a pesar de que el gobierno seguramente tendrá una reacción también muy fuerte, es probable que agudice también sanciones como para contrarrestar las que está recibiendo, sanciones contra dirigentes políticos de oposición. Es probable que lo haga como lo ha hecho en el pasado. Es decir, pagar uno por uno y quién sabe si, no sé si 19 dirigentes políticos de oposición o dirigentes comunales, sindicales o gremiales pudieran ser afectados por medidas de, digamos, de apresamiento o de algún otro tipo de sanción como reacción del gobierno, porque también está jugando duro. De manera pues que eso está por verse. Ojalá esa situación no llegue a ese extremo, ¿no? Sí, bueno, pero los antecedentes no indican eso. Fíjate un detalle, Mario, que tiene que ver con esto. Indudablemente que al gobierno hay que meterle presión, porque si no, corre solo y ya hemos visto los resultados. Había que meterle presión con el hecho electoral, no nos vamos a enfrascar en eso, yo creo que eso por lo menos en lo personal lo debatimos ampliamente, había que meterle presión por la vía electoral. Y lo dice un dirigente como Enrique Márquez, que si hubiesen participado, pues los resultados fueran otros. Pero bueno, eso ya es el pasado. Pero ahora fe de cámaras, porque el tema es que tú te sientas con el gobierno y el gobierno siempre desconoce los acuerdos, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque se enfrenta a un adversario en debilidad de condiciones. Y no solamente en debilidad de condiciones, porque tienes muy poco soporte político con que confrontar, sino además disperso, que es quizás lo que más daño hace. Frente a esa circunstancia, además de eso, fíjate, el gobierno tiene que recibir presiones, porque en Fede Cámaras, ayer oí hablando a Ricardo Cusano, el presidente de Fede Cámaras, reclamando que parte de los acuerdos que se habían comprometido a cumplir en aras de la reactivación de la economía, están prácticamente estancados. Esa es una usanza muy cotidiana del gobierno. Sí, lamentablemente, y la segunda vez que menciono la palabra lamentable, porque se aprende y se ejecuta con base a lo aprendido una praxis de hacer política y de hacer gestión pública, que es esa que tú estás reseñando del gobierno nacional. No hay un reaprendizaje o un reacomodo a las nuevas circunstancias, no se evidencia una intención de rectificación, de reacomodo de la política, de hacerla más ajustada a los nuevos tiempos, a las demandas que, no siendo nuevas, requieren respuestas ahora. El gobierno sigue en sus 13, en su posición. Le ha sido exitoso, ventajoso haberla mantenido en el pasado, pero en la medida en que pasa el tiempo y se agudizan, ya no solo las contradicciones, sino la crisis que afecta a los venezolanos, y este atolladero se hace cada vez más gigante, el gobierno debiera asumir una actitud mucho más flexible, más comprensiva, y en virtud del cual rectificar la dureza de su política. Pero está en su zona de confort, Mario. Bueno, pero es allí, está en su zona de confort, pero no está mirando, observando el impacto negativo que sigue produciendo sobre la sociedad, sobre las personas de carne y hueso, que cada día ven, digamos, mucho más acrecentados sus crisis y sus limitaciones. No vamos a caracterizar la crisis, todos la sabemos. Se trata entonces de que el gobierno vea, perciba una realidad social, económica, humana, que afecta a los venezolanos. Y ceda, sin que eso implique hipotecar su poder, y su confort, que como dice, disfruta ejerciendo el poder de esa manera y pueda reaccionar ante la realidad. Digamos que, caramba, son personas que están allí, son hijos de madres y padres de hijos, son esposos, son familias, son humanos, son personas quienes ejercen funciones de gobierno. No solo son políticos y no solo son
quienes detentan el poder político, militar y económico, deben reaccionar, debieran reaccionar frente a esta realidad. Ahora, ¿qué presión podemos meterle los venezolanos? Valga la expresión, meterle los venezolanos desde acá, ya no solo la presión internacional por la vía de las sanciones, porque los afectados y quienes ejerciendo derechos constitucionales debemos manifestar nuestro rechazo a esas políticas y a esas actitudes de quienes detentan el poder, como ciudadanos, como población afectada. Y no me refiero solo a la oposición, me refiero a la sociedad democrática en su conjunto, donde, desde luego. Por supuesto, donde están, independientemente de la militancia partidista, aun cuando sean militantes del PSUV, no se les excluye de la concepción global de formar parte de una sociedad democrática. Porque el país, la nación, está organizado como una sociedad democrática y hay una constitución que establece los términos de esa democracia y los derechos y garantías que como ciudadanos tenemos todos, sociales, políticos, económicos. Entonces la sociedad democrática debe reaccionar para meter presión, porque si la relación es de poder, como efectivamente el gobierno está en su posición, ejerciéndolo plenamente con mucho rigor, pues del llamado poder popular, y tomando un concepto que introdujo Chávez, nuevamente lo menciono desde el 2006, 2007, pues el poder popular, que no es una etiqueta solo, a mi manera de ver, para calificar a un sector del pueblo con militancia partidista en el PSUV, como parece ser que la realidad y la dinámica empuja hacia allí, sino yo reivindico el poder popular frente al poder omnímodo, ese que no reacciona, que está en su posición firme y que está afectando los derechos y necesidades de la gente. Por lo tanto, ¿cuál podría ser un primer paso para eso? Sí, yo te voy a pedir una definición con relación al Estado comunal y para que la gente se oriente un poquito. Fíjate otro detalle, Mario. Este tipo de presión, bueno, busca en efecto que el gobierno flexibilice, por decirlo de alguna manera, usando el lenguaje de la pandemia. Ahora, ¿con qué sector de la oposición va a interactuar el gobierno? Porque volvemos entonces al tema de la dispersión, que quizás es el problema más grave de la oposición venezolana. Unos se creen ilegítimos o legítimos, otros también se creen legítimos, unos se creen más opositores que otros, otros también se creen más opositores de otros, y no hay una unidad de criterio. ¿Con quién se va a sentar el gobierno a negociar? Yo dejaría, si voy a entrar en el análisis de esto que propone, dejaría al gobierno en un segundo momento y en un plano distinto. Porque antes de eso, de sentarse con el gobierno a negociar, el sector de la oposición, como que forma parte de la llamada sociedad democrática, pero un sector que se opone al gobierno, debe resolver como condición, es decir, como requisito, y todo requisito es previo, la situación interna de eso que tú llamas, y efectivamente eso es lo que uno constata a diario, la dispersión, el fraccionalismo. Ni siquiera es la división de bloques, sino ha llegado a un extremo de fraccionalismo, en unidades, en minúsculas partes en que la oposición está fraccionada. Debe empezarse por allí. De igual modo, yo hago un llamado, yo que formo parte de esa sociedad democrática. ¿Tienes una propuesta concreta? Sí. Y justamente para 2021, quizás en el 2020 y hacia atrás, esta propuesta no era viable, no podía ser percibida, porque lo que estaba en el debate en 2020 hacia atrás eran los grandes temas nacionales y en el caso del 2020 las elecciones para elegir los parlamentarios, los diputados de la Asamblea Nacional. Pero en 2021 se abre, porque el calendario, los lapsos y los periodos electorales así lo determinan, se abre la posibilidad de aprovechar las elecciones regionales para elegir a gobernadores y locales, para elegir alcaldes, como valga la expresión nuevamente, la oportunidad, el chance que la oposición deba darse, aprendiendo la lección de los años anteriores y particularmente de los últimos 2 años, y nuevamente a partir de una reflexión de quienes son dirigentes políticos, pero ya no del nivel nacional, y entonces mi propuesta es que los dirigentes políticos, quienes tienen responsabilidades regionales y locales, asuman
con la responsabilidad de su condición de dirigente, con el compromiso de su condición de vecinos, por ejemplo, de cada uno de los municipios del país, de trastocar lo que se llamaba antes el centralismo democrático, es decir, la línea de los partidos que venía de las cúpulas nacionales, y en virtud de la disciplina partidista, todos estaban obligados, aguas abajo de las organizaciones partidistas, a acatar, ¿verdad? Aun cuando en algunos partidos más que en otros hubiese debate y consulta a las bases, siempre privaba el verticalismo democrático. Ese democrático para una línea vertical no es tal democrático, es un modelo y una práctica, una rémora del estalinismo, ¿no?, que privó en la formación de los partidos políticos venezolanos y de América Latina en general, ¿no? Pues que haya entonces una expresión de abajo hacia arriba a partir del liderazgo local, donde la vinculación con los ciudadanos y con la realidad local, en el contexto de estas elecciones que están anunciadas, pueda generar una unidad por la base. De todos los factores, Jairo y amigos que me escuchan, ya no solo de los bloques, del G4, por ejemplo, o del bloque de la denominada Alianza Democrática o Mesita, de los partidos que la conformaron, sino que hay otros sectores, claro, que no forman... sociedad civil. No, y incluso de partidos de la oposición, claro, que no formaron parte de bloques, es decir, todo el amplio campo de los partidos de izquierda, independientes, ecológicos, digamos, cristianos. Allí hubo un agrupamiento en diversas fórmulas partidistas que pudiéramos calificar como un gran y amplio y numeroso sector que también tienen opinión y tienen presencia y tienen trabajo político en las bases de las sociedades locales. Por lo tanto, mi propuesta concreta es que en el contexto y en esta coyuntura electoral regional y local haya una formación de fuerza, de acumulación de fuerzas por la vía de la unidad plena. Yo incluso le llamaría unidad plena, ya no alianzas parciales de un bloque contra otro, o de ver quién de estos frente al otro tiene mayor, prevalencia como fuerza, sino que sean todas las unidades dispersas de hoy que se constituyen en una fuerza plena, unitaria. Eso implica ser, a partir de la reflexión individual y política, un gran ejercicio de desprendimiento, de comprensión de la realidad e incluso de sublevación frente a la hegemonía que todavía se siguen ejerciendo de parte de algunas cúpulas partidistas. ¿Y cómo se activa eso, Mario? ¿Cómo? Se activa como muchas cosas, no por la inercia de algo que está detenido, sino por el soplo, el impulso inicial. Una persona, dos... ¿Y te has reunido con algunos factores políticos al respecto? Pocos que generen opinión pueden convertir la opinión, si es debidamente comunicada, si es debidamente compartida, y esa opinión convertirla en visión compartida desde lo local. Estoy utilizando unos elementos de la planificación estratégica situacional. Cada situación y cada municipio tiene una situación distinta, Carrizal, Guaycaipuro, Los Alias. Entonces, en cada una de esas localidades, a partir del reconocimiento del liderazgo local, se puede generar, y creo que en diversos municipios del país se está generando, incluso Guaycaipuro, por ejemplo, ¿no? Yo en particular no es que esté proponiéndolo en virtud de algo que ya están dando, lo estoy proponiendo para que se haga, es una propuesta para que se discuta. Pero esa propuesta tiene que tener padre y madre. Bueno, alguien que la lidere, no o por lo menos que la convoque. Yo he conversado con muchos dirigentes, puedo nombrarlos, algunos de ellos, de partidos políticos, con nuestro amigo Sergio Grafe, con Raúl Pajés, con Gregory Silva de distintos partidos, con Alicia, ¿y cómo ha sido la reacción? Alicia Padrón, compartiendo primero la inquietud, ni siquiera como una propuesta formal. Claro. La propuesta se está formando colectivamente y eso me parece muy, muy positivo, porque todos por unanimidad, independientemente del sector o el partido al que pertenezca, incluso tuve oportunidad de conversar en este tipo de consulta, una ronda, pues, con un dirigente en Paracoto de 20 Venezuela, ¿verdad?, partido de María Corina Machado, y él comprendiendo la realidad local y quizás la viabilidad política que eso tendría, pues adelanta una opinión favorable
para esa opinión no ha recibido un lineamiento. Y es lo que quisiéramos... Es ahí el detalle. Lo que quisiéramos que ocurra. Y por supuesto, hay un nivel de dificultad alto. En tanto que la disciplina partidista y el peso de la directriz de un dirigente nacional, por ejemplo, María Corina, puede llegar a que eso se modifique. Pero ya hay, como tú pediste, el impulso inicial, el soplo, para que quienes conforman una realidad local puedan atreverse y quizás eso corone con una unidad que incluye a sectores de base del chavismo, que también están opinando favorablemente. Fíjate una cosa, Mario, es una idea, es un planteamiento muy interesante y ojalá que tenga acogida rápidamente, porque esto no es para estar madurando, sino que tenga acogida rápidamente. Pero uno observa contrastes que tienen que ver incluso con los acontecimientos por venir. Por ejemplo, el tema de las elecciones regionales. Hay personas que ya están en campaña, hay personas que están en campaña y con razón, con absoluta razón y con absoluto derecho. Pero yo he oído, por ejemplo, de nombres de candidatos a alcaldes cuyo partido tiene una propuesta de abstenerse y no participar. Bueno, entonces eso es un contrasentido. Y es un contrasentido, por lo tanto, es muy complicado esto que estamos conversando, proponiendo, para que se logre o se impulse hasta donde sea posible lograr acuerdos más allá de la línea vertical del partido, o que una presión, entonces volviendo al tema de la presión, desde las bases de los partidos y de la sociedad democrática, pueda contribuir a rectificar las políticas nacionales. Porque es verdad, hasta 2020 hubo una posición muy radical que favoreció y convocó a la abstención. No, pero es que aún, en este momento, estoy hablando del tiempo presente, en aquí y ahora. Ya se están viendo fisuras. Yo he visto dirigentes políticos de Voluntad Popular, exacto, ya en una actividad de precampaña. ¿Sí? Bueno, voy a hablar de nombres concretos. Por ejemplo, el nombre de Tirso Flores está puesto para la alcaldía del municipio de Los Alias, ¿verdad? Y tengo entendido que esa propuesta tiene respaldo incluso del secretario general del partido en el estado Miranda, que es Jimeno, no me acuerdo el nombre, Alfredo Jimeno, ¿verdad? Pero sin embargo tú oyes las voces de Juan Guaidó diciendo que no se va a participar. Pero es la voz de Juan Guaidó, que sigue en su posición también firme y radical, bueno, porque él es el portavoz y Leopoldo deja entrever otra cosa. Y Leopoldo ya está, digamos, curvando la línea, buscando otras ventajas para la negociación desde el exterior. Quizás sea el doble frente, jugando las dos manos, porque no hay duda, Leopoldo y Guaidó forman una llave muy articulada, claro, que fijan estrategia. Bueno, no solamente ellos dos están jugando a dos manos, hay varios que están jugando a dos manos. Pero como ejemplo para lo que decíamos hace un rato, Leopoldo anda haciendo diplomacia, buscando aliados, buscando cómo forzar una negociación y unas ventajas para Venezuela y para su gobierno interino, y Guaidó tiene una posición firme. No obstante, ya está abierto un debate, ya hay un proceso en marcha que conduce a que habrá una participación mucho más amplia en las elecciones, y la línea dura, rígida de la abstención ya empieza a disiparse. Eso me parece una buena señal de la realidad política, justamente porque están haciendo de la realidad local. Así es. Entonces la política local es el elemento que hay que poner de relieve sobre la mesa en esta coyuntura, y no la política nacional que tuvo su escenario hasta el 2020. Porque 2021 es elecciones regionales y municipales. Entonces es lógico y natural que ya surjan los candidatos a gobernadores o precandidatos y precandidatos a alcaldes, ya los hay. De manera pues que esa nueva corriente, esa nueva ola va a motivar a muchos, y es lo que a mi manera de ver va a resultar favorable a una propuesta de unidad plena. Porque en algún momento estas iniciativas individuales o proyectos parciales en algún momento tendrán que sentarse ya los factores políticos de oposición y lograr en las localidades acuerdos de unidad en torno a candidatos únicos. Eso será imperativo. Porque de no ser así, bueno, va a ocurrir lo que a nivel nacional, y esa ha sido una de las
causas de los fracasos del pasado, que no puede trasladarse a las realidades municipales. Con tu permiso, Mario, tengo aquí varios mensajes. Me llega un mensaje de la organización El Limón, donde hay vecinos que tienen 3 años pagando el servicio de teléfono religiosamente, incluso incluyendo los incrementos, y no tienen ni línea ni internet. ¿Cómo se llama eso? Si yo pago un servicio y no lo tengo, ¿cómo se llama? Tú que usas un lenguaje moderado. Es un cobro indebido para a quien tú le pagas, porque el pago de los servicios es por una contraprestación. Si yo no recibo el servicio, no estoy obligado a pagar. Pero quien lo cobre estará cobrando indebidamente. Y si no lo pago, me cortan la línea. Bueno, entonces surgirá el conflicto allí entre, que de paso, ahí regula esa relación, está regulado por contratos de servicio. Así es. Y, por supuesto, las cláusulas algunas son como esta, el corte, pero la realidad tendrá que imponerse, ya no una relación contractual pura y dura, sino que tendrá que considerarse. Son 3 años sin servicio. Pues, sí. A propósito de ello, CanTV solo distribuye 5 líneas por cada 15 días o en un mes para la restitución del servicio Matica arriba. Cuando termine el siglo tendremos CanTV, dice este vecino. Buen día, en este país no hay gobierno, no se preocupen por nada del pueblo, la comida cara, las medicinas caras, los sueldos dan risa. Buenos días, los mensajes para Wieseli fueron con palabras obscenas, tampoco así, hay que respetar a la alcaldesa Sonia Alvarado. Bueno, yo no leí ningún mensaje obsceno, no puse al aire, pero sí recibí algunos mensajes que no se corresponden, pues, pero... Y ojo, tampoco se los hice saber a la alcaldesa, ¿no? Por supuesto, preservando la privacidad de quien nos escribe. Eso para que lo tengamos bien claro. Buenos días, señor Jairo. Frente a la Torre 8 repararon el bote de agua, pero los escombros ya tienen más de 15 días y no los recogen. Pero quisiera saber el bloque 8 de dónde, de la Simón Bolívar, en qué parte, porque... buenos días, la bajada del Rincón hacia San Camilo, las luces de los postes están quemadas. Esto es una cueva de lobo, la quebrada no la dragaron más nunca. Seguimos con la mensajería, hay muchos mensajes aquí. Lo lógico, Jairo, es que las personas como yo, que lo que íbamos a tomar sopa, no vamos más para el mercado. Bueno, esto se refiere al tema del estacionamiento del mercado municipal del Paso, donde ahora, Mario, pusieron un cobro por el uso del estacionamiento. Y entonces muchos vecinos se han quejado, muchos usuarios se han quejado. Nos quedan pocos minutos, Mario, quisiera que nos definieras un poquito en qué consiste este tema del Estado comunal. Bueno, la propuesta, si nos remitimos a la propuesta inicial de Hugo Chávez, debemos recordar que en el 2006, agosto del 2006, el presidente Hugo Chávez entonces anunció y solicitó de la Asamblea Nacional la aprobación de su propuesta para ser sometida a referéndum constitucional. ¿Recuerda? Porque modificaba la propuesta inicial, modificaba 60 y tantos, no recuerdo exactamente el número de artículos de la Constitución. Y entre esos artículos establecía el cambio de República Bolivariana por República Socialista, por ejemplo, ¿no? Y en uno de los artículos, si mal no recuerdo, digamos porque yo analicé en aquella oportunidad esa propuesta, el 16 establecía la llamada ciudad comunal, la comuna y la ciudad comunal. Y como parte integrante de la ciudad comunal, el parlamento comunal, etcétera, ¿no? ¿Qué planteaba concretamente el Estado comunal? En la práctica, la sustitución del Estado federal por un Estado comunal. Y si el Estado federal, que ha regido en Venezuela desde el 1810 y de la primera Constitución de 1811, el Estado federal, que en los términos en que todas las constituciones han establecido el Estado federal por un Estado comunal, es desplazar o competir o contrarrestar la vigencia de los estados y de los municipios por unas estructuras llamadas comunas, que serían la unidad política primaria sustituyendo al municipio. Esa fue la propuesta inicial. Y las ciudades comunales, los distritos comunales y toda una estructura llamada la nueva geometría del poder.
Cuando eso fue sometido a la consulta, al referéndum, fue derrotada. Fue en diciembre del 2007 que el pueblo venezolano, ante una propuesta tan radical que echaba por tierra 200 años de Estado republicano para constituir un Estado comunal, le dijo no. Ese no rotundo contó con el respaldo de sectores de base, incluso dirigentes y gobernadores y alcaldes y concejales y parlamentarios del MBR en aquel entonces. Es decir, Hugo Chávez no obtuvo el respaldo pleno de sus aliados, ni de sus adeptos. Gracias a Dios. ¿Qué ocurrió luego en el 2010? La Asamblea Nacional aprobó un paquete ya en diciembre de 2010 de leyes, llamadas el bloque de leyes del poder popular, y creó la figura de la comuna y la ciudad comunal en una definición allí, la dejó suelta. La comuna sí la desarrolló con toda una estructura. Lo que se pretende ahora es desarrollar el concepto de ciudad comunal, parlamento comunal, como una instancia de autogobierno paralelo al gobierno municipal. Yo le digo a los amigos que tengo en muchas partes del país, alcaldes, concejales y funcionarios municipales, que esta propuesta, que no va a referéndum como en el 2007, no, sino que se va a imponer por una ley inconstitucional de entrada, porque fue rechazada en aquella ocasión cuando se proponía modificar la Constitución. Ahora que la Constitución quedó como estaba, la del 99, se pretende por ley. Por Eso la vía de la además, Asamblea Nacional. Por la vía de la Asamblea Nacional. Eso además de inconstitucional es inviable, políticamente inviable, y no creo que deba tener el respaldo ni la omisión, ni siquiera para opinar, para rechazarlo, de los municipios y de los estados del país, independientemente de quienes ejerzan las funciones de alcaldes o gobernadores. Debe ser rechazado, así como fue rechazado, por ejemplo, la propuesta o el asomo que hizo Jacqueline Faría de anexar al Distrito Capital a los municipios metropolitanos de Miranda. Fue tajante y Héctor Rodríguez dijo la última palabra, porque él el que hubiese pagado el costo político de una propuesta alocada como esa. Pues nuevamente, frente a la pretensión de los asesores de Maduro y de Maduro, de una situación que es cosa juzgada, cosa decidida en el 2007, retomarlo para imponer la ciudad comunal. Desaparecerían, como lo conocemos hoy, las alcaldías y los consejos municipales. Ahora serían estas las últimas elecciones de ese proceso. Habrían elecciones porque no se eliminan para elegir alcalde, pero un alcalde que no tendría competencia, porque muchas de las competencias y de los recursos serían trasladados a las ciudades comunales y a las comunas. Y ha quedado demostrado, Mario, que eso es ineficiente. Es inviable. E ineficiente, porque fíjate, cuando se ensayó con el modelo de la estatización de empresas, ¿dónde está Industrias Diana? ¿Dónde está Café Fama de América? ¿Dónde está la de la agroisleña? No, y además ya tenemos una experiencia específica también en el ámbito comunal. Cuando en el 2010 se aprobó la ley del Consejo Federal de Gobierno, ahí se establece en un artículo la distribución de los recursos del situado y del fondo de compensación, y restándole a los municipios el 30% de esos recursos para ser dirigidos a los consejos comunales. Los consejos comunales, que no son comunas, ni lo fueron antes ni ahora, administraron recursos del presupuesto que estaban asignados al municipio. Significó que muchos consejos comunales administraron presupuestos que le correspondía administrar al alcalde y al consejo municipal, en proyectos que eran aprobados directos en Consejo Federal de Gobierno o en Miraflores. Eso fracasó porque mucha de esa plata se desvió, las obras para las que se fueron destinados o los proyectos no eran prioritarios. Cada consejo comunal, según sus vínculos y sus ventajas y su influencia, se politizó el tema. Lograban una platica y la corrupción se llevó gran parte de esos recursos. Y lo otro es, Mario, es que para ejercer la función pública hay que estar preparado. No, y tener un control público. Y hay que planificar. Claro. Hay que planificar. Entonces, tú no le puedes entregar el poder a las comunidades en un ejercicio de populismo
generando las tragedias que estamos viendo. Lo que no significa que no se le puedan transferir a las comunidades organizadas Totalmente de acuerdo. recursos para determinados proyectos, pero recursos del municipio que formen parte de la planificación municipal. Eso está en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal hoy. Eso se puede hacer y está en el artículo 184 de la Constitución, pero manteniendo la preeminencia del municipio como unidad política primaria a nivel nacional, y no a través de autogobiernos que no son electos por la vía del sufragio, sino que son designados. La propuesta inicial era que el presidente de la República se reservaba la potestad, si hubiese sido reformada la Constitución, de nombrar y de remover a los representantes de las instancias comunales, y las asambleas de las comunidades refrendaban aquello. Por supuesto eso no pasó, pero yo no conozco hasta ahora, y debo advertir, el proyecto de ley no se ha hecho público. Está el anuncio, incluso la meta de crear 200 ciudades comunales de aquí al 24 de junio, que se cumplen los 200 años de la batalla de Carabobo. Entonces, con motivo del bicentenario de la batalla de Carabobo, se haría el gran anuncio. Pero la ley no se ha hecho pública, no la he visto y la he buscado. Pero la raíz de esto, y lo que me permite manifestar mi alarma y mi alerta, es que el origen de esto está en el proyecto inicial del 2006, que ya el pueblo venezolano le dijo no, lo rechazó tajantemente. Bueno, Mario, te agradezco muchísimo tu visita en la mañana de hoy a los estudios de Mira TV. Con esto ocurre algo similar con relación a las empresas privatizadas, a las empresas estatizadas, como el caso de CanTV. Es un secreto a voces que CanTV va a ser trasladada, va a ser privatizada a una empresa o rusa o mexicana. ¿Por qué? Porque el Estado sencillamente no tiene la capacidad para manejar un servicio público tan básico como este. Bueno, amigos, ha concluido el programa en el día de hoy. Yo los espero mañana en un nuevo programa Frente a Frente. Ánimo, fuerza y fe.